Buen día, estimados estudiantes. Continuando con la asignatura Introducción a la Investigación en Ciencias de la Salud, vamos a continuar con el tema número 6, que tiene que ver con las pruebas de significancia estadística, su utilidad y, digamos, algunas definiciones que son básicas para poder pasar a revisar cada una de las pruebas que vamos a trabajar en este curso. La realización de cualquier estudio clínico que nosotros podemos realizar, clínico epidemiológico, pretende poner de manifiesto si existe o no asociación entre las variables de estudio o las variables que estamos contrastando. Los resultados lo que pretenden entonces, como decimos acá, es verificar si existe una asociación que nosotros planificamos desde el principio, ¿verdad? O alguna diferencia, o determinar el papel también que tiene el azar, los sesgos y las variables de confusión, que ya hemos visto un poco a qué se refiere cada una de ellas. En la realización de este proceso de inferencia estadística, siempre tenemos el riesgo de cometer los errores o imprecisión, ya sea debido al azar o debido a la variabilidad biológica del fenómeno que se está estudiando, que se está evaluando. La carencia del error aleatorio debido al azar es lo que se conoce como precisión, y cuanto más grande es el tamaño muestral, mayor va a ser la precisión y la variabilidad explicada por el azar va a disminuir. Entonces, esta posibilidad de error o falta de precisión, siempre que no exista sesgo o variables de confusión, que ya las hemos explicado, va a disminuir o se corrige aumentando el tamaño de muestra. Sin embargo, debemos tener también presente que el aumento en el tamaño de muestra puede comprometer el, el, la viabilidad de nuestra investigación. Por eso entonces el aumento del tamaño de muestra llegue, digamos que es una posibilidad hasta cierto punto. Sin embargo, de cualquier forma, el papel del azar debe ser siempre tenido presente, debe ser siempre estimado, evaluado y medido, ya sea realizando test de hipótesis o construyendo intervalos de confianza para conocer la precisión de esta estimación dentro de una seguridad que se ha definido previamente. Ahora bien, desde el punto de vista clínico o epidemiológico, la significancia estadística no resuelve todos los interrogantes o todos los problemas que nosotros estamos tratando de definir. Es simplemente un procedimiento estadístico que va a arrojar un resultado a través del cual nosotros vamos a hacer una interpretación. Em, la asociación estadísticamente significativa puede no ser clínica, puede ser clínicamente no relevante. Y además la asociación estadísticamente significativa puede también ser no causal. Es decir, nosotros podemos tener asociaciones que son, desde el punto de vista estadístico, hay diferencias significativas, sin embargo, no son causales o no son clínicamente relevantes. De hecho, también se habla mucho de que hay asociaciones estadísticamente posibles y conceptualmente estériles. Por ello, entonces, debemos tomar con mucha precaución esto de la estadística significativa o de la significancia estadística y la inferencia estadística como tal. Sobre esto vamos a seguir hablando y hay un tema específico que vamos a tratar para que nos arroje algunas luces sobre cómo debemos hacer esta interpretación de estos resultados. Entonces, desde el punto de vista conceptual resumido, podemos decir que las pruebas de significancia estadística son métodos comparativos de dos hipótesis, o lo que conocemos como pruebas de significancia estadística. Se debe considerar la influencia de la variabilidad de la muestra en los resultados, por eso hay técnicas de muestreo que ya hemos explicado. Aquí es donde tienen utilidad, aquí es donde tienen relevancia esas técnicas de muestreo que hemos explicado anteriormente y que deben ser previamente bien definidas. Las pruebas de significancia estadística tratan de limitar el efecto del azar sobre los resultados, como ya lo hemos indicado, y además consideran un margen de incertidumbre propio del pensamiento probabilístico. Es decir, siempre vamos a tener, no tenemos una certeza absoluta sobre lo que estamos contrastando. Siempre va a haber un grado de incertidumbre sobre lo que se está trabajando. Entonces estas pruebas se basan en la premisa de que el mundo está formado por dos tipos de relaciones. Se asume que dos factores están asociados o que no lo están. Entonces son útiles para establecer comparaciones entre grupos durante una investigación. Esa es realmente la utilidad de las pruebas de significancia estadística.
Fíjense que de todas maneras, a pesar de esas limitaciones que tiene la estadística, se utiliza mucho de manera incluso puede decirse que indiscriminada los términos de estadísticamente significativo. Y es así como tratar de dar una garantía de calidad sobre los resultados. O sea, la estadística es utilizada muchas veces de manera indiscriminada para tratar de dar esto. Por eso es bueno tener claro algunos de estos conceptos que estamos viendo en este momento. La hipótesis nula, ¿verdad? Que puede ser representada como HO, representa la afirmación de que no existe asociación o diferencia entre dos variables que estamos estudiando o entre las dos variables que estamos estudiando. Mientras que la hipótesis alterna, que se puede encontrar como HA o H1, afirma que existe algún grado de relación, asociación o igualdad entre dos variables o entre las dos variables que se están estudiando. La utilidad estadística es que permite tomar una decisión sobre cuál hipótesis se debe elegir en función de un nivel de significación que se establece previamente como la línea de demarcación. Es decir, nosotros establecemos un límite antes de comenzar, antes de ejecutar la prueba de significancia estadística. Eso no puede ser posterior, debe ser antes de, y se establece en función de otros estudios previos o del conocimiento de un marco teórico que se ha elaborado. Ahí establecemos nuestro nivel de significancia estadística y después ejecutamos. Tomamos la muestra, ejecutamos nuestro análisis y aplicamos nuestra técnica de significancia estadística. De hecho, aquí lo tenemos un poco esquematizado. Lo primero que debemos hacer para poder plantear una hipótesis, una prueba de significancia estadística es plantear nuestras hipótesis nulas y alternas. Definir el nivel alfa, que es el error tipo 1, ¿verdad? Que ya vamos a explicar más adelante de qué se trata. Luego tomar los datos y posteriormente, ¿verdad? Los datos de A y B, de las dos muestras que tenemos o de lo que vamos a comparar, y posteriormente aplicar la prueba de significancia estadística para luego poder evaluar o sacar inferencias acerca de los resultados, conclusiones acerca de los resultados que hemos obtenido. Vemos entonces que la hipótesis nula es que no hay diferencia entre los expuestos o los no expuestos, los enfermos o los sanos, el evento o sin el evento. Mientras que la hipótesis alterna es que nos dice que hay diferencias entre estos mismos grupos, entre los expuestos o los no expuestos, los enfermos o los sanos, o los eventos o sin el evento de salud que estamos evaluando. El mecanismo de los diferentes tests se realiza de manera más o menos como vamos a describir en este momento. Puede tener su matiz dependiendo de la prueba, pero en general, digamos que lo primero que se observa es la magnitud de la diferencia, es si hay diferencia entre los grupos que estamos comparando. Luego vemos si esa magnitud o valor absoluto es mayor o menor al error estándar definido multiplicado por un nivel de seguridad que hemos previamente definido. Y luego concluimos si la diferencia es estadísticamente significativa entre A y B. Si aceptamos entonces la hipótesis, si hay diferencia estadísticamente significativa, lo que hacemos es que rechazamos la hipótesis nula. Al rechazar la hipótesis nula, no nos queda otra alternativa que trabajar con la hipótesis alternativa, porque no tenemos más. De hecho, por eso es que se habla entonces de hipótesis alternativa. Este es un concepto que es fundamental porque nosotros realmente con las pruebas de significancia estadística no estamos aceptando la hipótesis alterna. Lo que estamos es rechazando la hipótesis nula, que habla de que no hay diferencia. Y entonces, digamos que por lógica, lo único que nos queda es la hipótesis alterna y entonces trabajamos con ella y la aceptamos como cierta. Una vez que nosotros hemos aplicado las pruebas de significancia estadística, obtenemos un valor. Ese valor se define como el valor calculado. Es el que nosotros aplicamos a través de nuestros datos, es el que obtenemos del procesamiento de nuestros datos a través de la prueba que hemos seleccionado. Ese valor se compara con un valor teórico, que es una tabla estadística, y que es un valor que ha sido calculado por procedimientos matemáticos y se conoce como un valor teórico. A ese valor además también se le conoce como el valor crítico. Si el valor observado, que es el que nosotros hemos calculado, es mayor que el valor crítico, nosotros decimos que hay diferencias estadísticamente significativas y entonces rechazamos la hipótesis nula. Por consiguiente, decimos entonces que el azar no está involucrado y aceptamos la hipótesis alterna. Nos quedamos con la hipótesis alterna.
Fíjense que la aceptación o el rechazo de esa hipótesis siempre lleva implícito un riesgo que se cuantifica con el valor de la letra P. Esa P es la probabilidad de aceptar la hipótesis alterna como cierta cuando realmente no lo es decir, deje cometer un error. Ese valor P que establece la asociación como estadísticamente significativa se define de manera estimada. Es lo que nosotros hemos dicho previamente, es decir, de acuerdo a la teoría y de acuerdo a un marco teórico y a otros estudios previos es que nosotros establecemos cuál es ese valor P que estamos dispuestos a aceptar. Es decir, es un reconocimiento de que hay una posibilidad de error que podemos cometer cuando aplicamos estas pruebas y de cuánto es la magnitud de ese error que estamos dispuestos a aceptar en el estudio que estamos elaborando. Fíjense que en las pruebas de significancia estadística entonces se establece la magnitud de la diferencia, va a depender también del tamaño de la muestra, de la seguridad con la cual nosotros queremos trabajar del 95 o del 99% y entonces el error alfa va a ser de 5 o de 1%. Esto es explicado de otra manera. ¿Qué estamos diciendo? La posibilidad de error que nosotros estamos, de error alfa, ¿verdad? Que estamos dispuestos a asumir en nuestra aplicación de la prueba de significancia estadística, en nuestra comparación de los datos, es de un 5% o de 1%. Es decir, uno de cada 100 o uno de cada 20 en un caso. Entonces, como hemos dicho, si el valor de la prueba, ¿verdad?, supera el valor crítico, pues entonces rechazamos la hipótesis nula, aceptamos por descarte la hipótesis alterna porque es lo que nos queda y decimos que es poco probable que el azar sea el responsable de esa asociación o diferencia que nosotros estamos observando y que hemos medido y que hemos probado a través de nuestra prueba de estadística o nuestra prueba de significancia estadística. Otra manera que tenemos de poder determinar la significancia estadística es a través de la P, del valor de la P, que es la probabilidad. Si el valor de la P obtenida es mayor a 0,05, se dice que el azar no puede ser excluido como explicación, ¿verdad? Es decir, la prueba es no significativa. No se rechaza la hipótesis nula que afirma que ambas variables no están asociadas o correlacionadas. Entonces, si es mayor a P 0,05, no podemos decir que la prueba es estadísticamente significativa. ¿Cuáles son los errores que por lo general se cometen cuando se aplican pruebas de significancia estadística? El primero es no formular la hipótesis nula antes de realizar el estudio. Muchas veces se procesan los datos y se aplican las pruebas cuando todavía no hemos definido, no hemos formulado correctamente la hipótesis nula. No interpretar correctamente los resultados al no considerar el error tipo 1, que ya vamos a explicar a qué se refiere. O no interpretar correctamente los resultados al no considerar correctamente el error tipo 2. El error tipo 1 en las pruebas de significancia estadística es la posibilidad de que la hipótesis nula sea rechazada cuando no existe diferencia estadística entre los grupos, es decir, cuando la hipótesis nula es cierta. Cuando decimos que rechazamos la hipótesis nula, pero realmente ella es cierta. Se acepta erróneamente la hipótesis alterna del estudio. El error tipo 1 tradicionalmente puede alcanzar hasta un 5%. Depende exclusivamente del azar y está asociado con la presencia o con la precisión del estudio. Tiene que ver entonces con el tamaño muestral, como hemos dicho previamente. Cuando se van a asumir, cuando se va a utilizar la precisión del estudio, el error tipo alfa, el error tipo 1, ¿verdad? Como ya mencioné, es la posibilidad de error que estamos dispuestos a aceptar. Eso va a depender de lo que estemos estudiando. Por ejemplo, si tenemos un estudio para potabilización de agua que en una comunidad que no tiene acceso a agua potable, pudiéramos aceptar a lo mejor hasta un error o una probabilidad de error de hasta del 50%, porque previamente no existe nada. Pero si por el contrario vamos a cambiar un método de potabilización del agua que ya tenemos, debemos ser un poco más estrictos con el error que estamos dispuestos a, a aceptar. Cosa que sucede mucho con los ensayos clínicos. Como ya existen alternativas terapéuticas, las nuevas alternativas terapéuticas
tienen que ser mejores que las que existen o por lo menos no deben ser peores a las existentes. Entonces ahí los tipos de errores siempre son más pequeños. Como dije, un error del 5% es aceptar que el azar está involucrado en uno de cada 20 eh, ensayos que realizamos. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para tratar de disminuir el error tipo 1? Bueno, disponer de un marco teórico que nos guíe la investigación, tratando de evitar de salir de pesca para buscar asociaciones entre las variables. Es decir, el marco teórico es el que nos va a definir con precisión la posibilidad de asociaciones que podemos encontrar en ese estudio que estamos planteando. Disminuir el número de ensayos estadísticos llevados a cabo en el estudio, ¿verdad? Es decir, seleccionar de manera muy precisa cuál es la prueba que vamos a utilizar. Porque si utilizamos diferentes pruebas, cada una puede dar un resultado distinto, que no esté asociado realmente con una diferencia real en la población o en las muestras, sino que esté asociado más con los métodos o con la manera como se procesan esos resultados. Evaluar muy bien los datos, pues, para tratar de depurarlos lo mejor posible antes de poder hacer las pruebas. Pudiera darse el caso de que existe algún error en la transcripción de los datos. Utilizar valores alfa más reducidos. Repito, el valor alfa más reducido nos va a dar mayor precisión, pero eso significa que el tamaño de la muestra debe aumentar. Entonces ahí hay un compromiso entre hasta qué punto podemos aumentar el, el tamaño de la muestra, que no compromete entonces desde el punto de vista a lo mejor financiero o logístico la realización de nuestro estudio. Y una última alternativa para disminuir este error tipo 1 es repetir el estudio, ¿verdad? Para ver si realmente podemos obtener resultados similares. Entonces estamos en presencia de, a lo mejor no es un error, sino que el, el estudio a lo mejor no ha sido bien diseñado. El error tipo 2 o llamado beta en las pruebas de significancia estadística es la posibilidad de no rechazar la hipótesis nula, es decir, aceptar la hipótesis nula cuando existe una verdadera diferencia significativa entre los grupos, es decir, aceptar la hipótesis nula cuando es falsa. Entonces es rechazar erróneamente o no aceptar, digamos más bien, la hipótesis de estudio porque hemos aceptado la hipótesis nula. Esto es lo que se conoce como un error tipo 2 o tipo beta. Este error también depende del azar y del tamaño muestral, que es demasiado pequeño. Este error se elimina calculando mediante pruebas estadísticas la potencia del estudio. La potencia del estudio es 1 menos el error beta. Entonces aquí también definimos desde el punto de vista estadístico qué potencia queremos defender. Por ejemplo, si podemos aceptar un error beta del 20%, estamos hablando entonces que la potencia del estudio será de 80%. Entonces podemos llevarla a 90, 95%. Repito que siempre esto no lo podemos hacer de una manera arbitraria, sino que debe ser siempre consensuado, debe ser muy bien analizado y debe ser muy bien estudiado en el contexto de nuestro estudio que estamos llevando a cabo. Las recomendaciones entonces para disminuir el error tipo beta en un estudio tienen que ver entonces con aumento del tamaño de la muestra. Lo que hemos dicho hasta ahora siempre va a depender de que este aumento en el tamaño de la muestra no comprometa nuestra investigación. Aumentar el poder de la prueba de significancia estadística, como hemos visto, aumentar el tamaño del efecto que queremos detectar, entonces eso tiene que ver con algún procesamiento de los datos o de lo que estamos, cómo medimos nuestros datos, aumentar el valor del error alfa que ya hemos visto, o utilizar pruebas estadísticas mucho más potentes, es decir, que sean más sensibles para poder determinar o captar las diferencias que estamos planteando en el estudio. Entonces aquí lo vemos de manera resumida. La decisión basada en los resultados observados dependerá. Por ejemplo, rechazar la hipótesis nula cuando es cierta es lo que conocemos como el error tipo 1 o error alfa. Aceptar la hipótesis nula cuando la que es cierta es la hipótesis alterna es lo que conocemos como el error beta o tipo 2.
Entonces el punto de corte de la significancia estadística puede ser un error, una probabilidad de 0,05 o de 0,01. Cuando la probabilidad es menor de 0,05, se rechaza la hipótesis nula. Decimos que existen diferencias estadísticamente significativas o que están asociadas entre los expuestos y los no expuestos, los enfermos o los no enfermos, o entre los que tienen el evento o los que no tienen el evento. Es decir, aceptamos la hipótesis nula. Por el contrario, si la probabilidad es mayor a 0,05, no podemos rechazar la hipótesis nula, es decir, no podemos excluir el azar en esta asociación como explicación de esta asociación. Es decir, lo que estamos diciendo ahí cuando no podemos rechazar la hipótesis nula es que el azar, la asociación pudo producirse meramente o exclusivamente por azar nada más. Por eso entonces no podemos rechazar la hipótesis nula. Los intervalos de confianza indican un rango de valores. Fíjense que cuando nosotros hacemos una estimación, podemos hacer una estimación que es puntual. Por el contrario, cuando hablamos de intervalos de confianza, estamos hablando de un rango de valores dentro de los cuales hay con cierto nivel de certidumbre que también se define, se encuentra el verdadero valor de la población. Entonces aquí ya no hablamos de un valor puntual, sino que hablamos de un rango de valores entre los cuales se va a encontrar el, el valor real de esa muestra que estamos nosotros trabajando, de esa asociación que podemos estar determinando. Entonces, para finalizar, ¿cuáles son las pruebas de significancia estadística que nosotros vamos a evaluar en este curso? Si la variable es cuantitativa, vamos a trabajar con la comparación de promedio, la comparación de proporciones y el análisis de varianza cuando se trata de más de dos muestras. Y en el caso de que sean variables cuantitativas, vamos a utilizar la prueba de chi cuadrado, ¿verdad? Porque es una de las pruebas más útiles, de las que más se utilizan, sobre todo para estas variables de tipo cualitativo, sobre todo dicotómica. Muchas gracias por su atención y continuamos más adelante con parte de este tema 6. Buen día.